Hola, vamos a explicar el tema de dimensionalización de ecuaciones básicas. Bueno, la principal motivación es la pregunta que nos hacemos a continuación. ¿Cuáles son los números adimensionales que gobiernan los procesos fluidodinámicos, térmicos, químicos? Es decir, sería muy útil conocer un número, un coeficiente que nos pudiera decir cuál es la importancia de la transferencia de calor en la ecuación de mecánica de fluidos, por ejemplo. O cuál es la importancia de un término de una reacción química de una especie química concreta. De forma que si ese término ese coeficiente es pequeño, podríamos despreciar ese término de la ecuación, despreciar la transferencia de calor, despreciar la reacción química, etc. Entonces, la forma de obtener estos números adimensionales, estos coeficientes de cada término, es adimensionalizar las ecuaciones. Bueno, lo vamos a poner aquí con un ejemplo, que es la ecuación de cantidad-movimiento, en la forma simplificada que tiene cuando el fluido es incompresible y cuando la densidad es constante. Bueno, pues aquí vemos que esta ecuación tiene una derivada temporal aquí, tiene una derivada espacial aquí en el operador Nabla, derivada espacial en el gradiente, derivada espacial por aquí. El propio tensor de esfuerzos viscosos tiene también derivadas espaciales, por lo tanto aquí tenemos una derivada segunda espacial. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación es una ecuación de derivadas parciales en segundo orden compleja. Si nosotros pudiéramos colocar un coeficiente delante de cada término, por ejemplo, poniendo aquí que el coeficiente del término convectivo tiene un coeficiente 1, si pudiéramos colocar un coeficiente de cada término, podría darse el caso de que a uno de estos coeficientes fuera mucho más pequeño que la unidad y por lo tanto que pudiéramos despreciar este término. Por ejemplo, los coeficientes que vemos a continuación, que suelen utilizarse, son el número de Struhal para el término transitorio, el número de Euler para las fuerzas de presión, aquí tendríamos el inverso del número de Reynolds y aquí tendríamos el inverso del número de Freud. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un número de Reynolds mucho mayor que 1, este coeficiente, 1 partido por Reynolds, sería mucho menor que 1 y por lo tanto podríamos despreciar el término las fuerzas viscosas, con lo cual nos quitamos una derivada segunda espacial y ya simplificaría mucho la resolución de la ecuación. Bueno, el contenido de este tema tiene dos partes. Por un lado, el proceso de la dimensionalización de las ecuaciones y por otro lado, el significado físico de los números adimensionales. La bibliografía que vamos a utilizar son los dos libros que se muestran a continuación del profesor Hauke. Y vamos a empezar la parte primera, que es la adimensionalización de las ecuaciones. Bueno, el proceso de adimensionalización es relativamente sencillo. Partimos de una variable original, que llamamos phi, le colocamos a esta variable adimensional, sacamos de la variable adimensional las unidades con un valor característico y dejamos fuera una variable adimensional. Es decir, lo ponemos con la velocidad. Si v es v0 por v', donde esta tiene dimensiones, esta es una constante con dimensiones también, y esta es la nueva variable adimensional. Entonces, ¿qué querría decir esto? Pues imaginaros que la constante, los valores típicos de velocidad de un flujo pues son 10 metros por segundo, por ejemplo. Esto es un ejemplo que estamos poniendo aquí. Pues entonces nosotros diríamos que v es 10 por v'. Y entonces v' siempre valdría algo en torno a la unidad. Es decir, podría valer 0.8, 0.9, por ejemplo, o 1.1. Por lo tanto, v' tendría valores próximos a la unidad. Y todos los términos que pongamos adimensionales van a tener valores próximos a la unidad, porque el tamaño o la magnitud de la variable te la da este valor de referencia que hemos puesto, valor característico, ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros, ¿cómo adimensionalizaremos las variables? Pues, por ejemplo, el tiempo lo adimensionalizaremos con un tiempo que llamaremos t sub 0, la densidad con la densidad ρ sub 0. Aquí es importante que os fijéis que la temperatura no la dimensionalizamos con una t sub 0, sino con una variación de temperatura. Esto es importante. Lo mismo ocurre con la velocidad, con la presión, quería decir. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo para que hagamos esto? Porque
lo que influye realmente en la transferencia de calor no es el valor de la temperatura en sí, sino las diferencias, los deltas de temperatura. Y lo mismo, lo que influye en muchos procesos físicos no es el valor de la presión en sí, sino la variación de presión. ¿De acuerdo? Tenemos aquí otros valores que no vamos a entrar, bueno, pero por ejemplo el coeficiente de difusión, másica, la velocidad de reacción, cuando tenemos el vector de posición X, como está en negrita, esto es un vector, ya sabéis, pues le asignamos una determinada dimensión L0, característica, la densidad de una cierta especie química, pues lo mismo, la viscosidad, el calor específico, la velocidad, etcétera, ¿no? Conductividad térmica, la gravedad, etcétera. Bueno, ¿cómo se aplica esta adimensionalización en derivadas? Pues la derivada en el fondo tiene, fijaros, una magnitud phi0. Esta variable phi tiene una magnitud phi0 característica, el derivar respecto al tiempo tiene un t0, pues al final nos queda esto. La derivada espacial, esto en el fondo es derivada con respecto del espacio, vamos a llamarlo así, pues entonces tiene por un lado la variable característica phi0 y por otro lado la variable espacial de x, que sería L0 en este caso. Entonces, nabla' y phi' serían tanto el operador diferencial ya en variables adimensionales, esto sería derivada con respecto de x' de phi'. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo que se puede resolver fácilmente es la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación de continuidad con dimensiones. Y entonces la densidad, por ejemplo, la descomponemos va a ser ρ0 por ρ', donde ρ0 hemos dicho que es el valor característico y esto es una nueva variable adimensional. Entonces, claramente, de la derivada temporal podemos sacar ρ0 porque ρ0 es una densidad característica, una constante, una densidad que nosotros nos fijamos que es válida para todo el problema y entonces la podemos sacar de la derivada, nos queda fuera de la derivada. Y lo mismo pasa con el tiempo. Al derivar respecto del tiempo sacamos el t0 y aquí nos queda una derivada de ρ' partido por t'. Y el operador nabla decíamos que era una derivada espacial, por lo tanto esta viene del operador nabla y ρ0 y v0 vienen de las respectivas ρ y v de la ecuación anterior. Y bueno, aquí tenemos el operador nabla adimensional, la densidad dimensional y la velocidad dimensional. Entonces lo que se suele hacer es dividir estos coeficientes que hemos sacado fuera, ahora los vamos a dividir respecto a... Aquí tenemos un grupo de coeficientes, aquí tenemos otro grupo de coeficientes y lo que vamos a dividir es dividir toda la ecuación por los términos con este coeficiente aquí, de forma que aquí nos queda un 1 y aquí nos queda otro coeficiente determinado. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hemos hecho al principio de la lección de hoy, que queremos así este número de aquí, este número que nos salga de L0 partido por V0 T0, que vemos que es adimensional porque L0 es una longitud y V velocidad por el tiempo es otra longitud, pues ese es el que nos va a dar la importancia del término convectivo, del término transitorio, que es este término transitorio, frente al término convectivo. Bueno, este es el resultado, donde lo que hemos dicho antes, que este es el número dimensional, que nos dice, aquí siempre como no tenemos número dimensional, entendemos que tenemos puesto un 1, es el número de Strugel. Y es el que nos da la importancia del término transitorio respecto al término convectivo. Bueno, la ecuación de cantidad de movimiento, aquí os la damos ya resuelta, donde ya veis que están aquí está cada número dimensional, número de Strugel, número de Euler, el inverso del número de Reynolds y el inverso del número de Freud. Y aquí, como siempre, en el término convectivo tenemos un 1. ¿De acuerdo? Aquí están escritos los tres números dimensionales y esto sería bueno que lo hicierais vosotros como ejercicio para ser capaces de obtener los números dimensionales que están puestos aquí. Bueno, la ecuación de la temperatura, pues obtenemos algo similar. Tenemos en el término transitorio, como ya se viene repitiendo, tanto en la ecuación de continuidad como en la de cantidad de movimiento, pues tenemos el número de Strugel.
Este término, que es el término de transferencia de calor, la transferencia de calor, la importancia de ese término la da el inverso del número de Peclet, y en la disipación viscosa viene dada por el cociente del número de Eckert partido por el número de Reynolds. La ecuación de especies químicas, volvemos a ver aquí el número de Struhal, aquí recordamos que siempre tenemos un 1, y aquí el flujo de especies químicas viene dado por el inverso del número de Peclet, y lo denominamos Peclet 2 por diferenciarlo del Peclet anterior, que era del flujo de calor. Y aquí tenemos el número de Dahm-Kohler que está asociado a la reacción química. Otros números relevantes son el número de Prandtl, que tenemos aquí, que nos dice luego veremos la interpretación, que es el número de Peclet partido por el número de Reynolds. Peclet es el térmico. El número de Smith, que nos da la relación entre Peclet segundo, que es el de difusión másica frente al Reynolds, y el número de Lewis, que es el Peclet segundo, la difusión másica frente a la difusión térmica. Bueno, vamos a hablar un poco del significado físico de los números adimensionales. Bueno, como normalmente podemos ver ahí un cociente, ¿no? En los números adimensionales siempre es y ya hemos dicho que el número adimensional nos dice la importancia, lo vamos a poner aquí, del término que sea, vamos a llamar del término I frente al término convectivo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el número de Struhal, que tenemos aquí, que está definido de esta forma, pues se ve que es un tiempo de residencia, que sería este. Este sería el tiempo de residencia frente a un tiempo característico. Entonces, si S es grande, entonces estamos diciendo que, pues lógicamente, que la variación temporal es más importante que el término convectivo. Por lo tanto, no podemos tachar, tenemos que mantener este término. En cambio, si S es pequeño, pasará lo contrario. La variación temporal es pequeña respecto a la convección, por lo tanto, podemos tachar este término. ¿De acuerdo? Entonces lo que decimos que, en este caso, el proceso es estacionario. Bueno, el número de Reynolds. El número de Reynolds es el cociente entre el efecto de convección y el de difusión, convección y difusión, es decir, fuerzas de inercia partido por fuerzas viscosas. Y es este valor de aquí. Entonces, si nos acordamos, el número de Reynolds aparecía como 1 partido por RE en el término de las fuerzas viscosas. ¿De acuerdo? Luego, si el Reynolds es pequeño, este término, las fuerzas viscosas, va a ser grande. Por lo tanto, son las fuerzas viscosas dominantes. Y podremos despreciar el término convectivo, que estaba en el miembro izquierdo. En cambio, en el caso opuesto de un Reynolds grande hace que este término de fuerzas viscosas, Reynolds grande, va a hacer que todo esto sea muy pequeño y por lo tanto que se puedan despreciar las fuerzas viscosas, lo que tenemos aquí. Pero no en todo el flujo. No en todo el flujo. Eso no es correcto. Porque habrá zonas próximas a entrefases o a paredes sólidas, ¿de acuerdo? En la que aunque el Reynolds sea grande, esta parte de aquí sea, por tanto, si el Reynolds grande es pequeña, esta parte de aquí sea grande, porque las derivadas sean muy grandes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Reynolds muy grande, se podrá despreciar la viscosidad en todo el flujo, menos en zonas próximas a las paredes. Bueno, el número de Freud, como ya hemos dicho, pues relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas másicas, y este estaba en concreto como 1 partido por FR con el término de fuerzas básicas, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que Freud grande
va a hacer un número aquí grande, va a hacer que estas fuerzas básicas sean despreciables, y en cambio un float pequeño, fuerzas básicas significativas. ¿De acuerdo? Bueno, los Peclet es relaciona la transferencia de calor por convección con la de difusión, ¿de acuerdo? Y aquí esto es lo mismo de transferencia de calor por convección. No, el número Peclet 2 se refiere a transferencia másica por convección frente a transferencia másica por difusión. Bueno, el número de Dahm-Kohler pues iba multiplicando tal cual a la reacción química, por lo tanto te dice qué importancia tiene la reacción química frente a la transferencia de masa por convección. Entonces, si es muy pequeño, quiere decir que la reacción química es despreciable. Reacción química despreciable. Y si es mucho mayor que 1, quiere decir que es importante. Bueno, y los otros números que ya hemos presentado antes, Prandtl, Smith y Lewis, pues son los cocientes que tenemos aquí. Difusión dinámica frente a térmica, etc. Y terminamos con la bibliografía que hemos mencionado.